Bien, sean todos una vez más bienvenidos a la tercera lección sobre lo que hemos denominado en este curso el problema sinóptico. Y entramos de lleno ya en esta identificación sobre los receptores de los evangelios que influyen notoriamente en lo que es el proceso redaccional de los mismos. Así que atención a sus materiales, a sus Biblias, a los apuntes, a lo que entregamos para reflexionar un poco acerca de esto que es tan necesario, importante reconocer y entender a la hora de interpretar las escrituras. En primer lugar, en primer lugar, ya hemos mencionado y hemos dicho que los evangelios no son simples biografías o especies de crónicas que se gestan, que se inician desde un vacío, sino que resultan ser respuestas teológicas, las cuales van con deliberación, con intención modulada por un autor específico a solucionar, a ayudar, a restaurar y fortalecer tanto las crisis como las necesidades de las comunidades a las cuales se les escribe todas estas partes del siglo primero. Teniendo eso como sostén, como premisa, como base, toda nuestra exégesis actual, todo lo que realizamos como interpretación, tiene que reconocer y tiene que entender que el autor no actúa simplemente como un recopilador de la tradición, lo cual podría ser bastante sencillo de mencionar, sino que a la vez, junto con recopilar la información respecto a la tradición de Jesús, los autores, en este caso los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, también son a la vez pastores. No estoy hablando en el sentido vocacional, eh, en el concepto del Nuevo Testamento, sino más bien son pastores en cuanto a que son capaces de teologizar la tradición justamente para interpelar su presente. Esa es en sí la habilidad que demuestran los agiógrafos, los autores originales. Ser capaces no de modificar malintencionadamente, sino de adaptar los conceptos de la tradición para poder fortalecer las comunidades cristianas del primer siglo. Eso es imperativo de saber reconocer. Hay, por supuesto, mucho mito respecto a lo que implica esto de la compilación, de reunir. Recuerdan que el autor de Lucas, en el capítulo 1, versos 1 al 4, dice que ya a la fecha donde él se propone a realizar una investigación acabada respecto a las enseñanzas de Jesús, ya habían muchos escritos que nosotros hoy por hoy reconocemos como textos apócrifos, evangelios apócrifos, que tomaron por nombre a los apóstoles reconocidos, disponiéndolos como una especie de seudónimos. ¿Para qué? Para que pudieran fluir en las comunidades cristianas y ser leídos. Pero no gozaban de la autoridad ni discipular, ni menos del contexto que rodeaba a los discípulos, haciéndolos mejor aún convirtiéndolos estos textos en un relato donde contiene mucho halo de misterio, de enigma, mucho, mucho de mito y poca, no profundización, sino poca corroboración acerca de la misma tradición. Algo que los judíos por excelencia y antonomasia realizaban de parte de todos sus escritos, siempre teniendo en cuenta los testigos. Los testigos son influyentes en cuanto al relato, a la narrativa y a la escritura. Nada por sí solo era considerado un elemento clave. Siempre era necesario el uso
de testigos. Y los relatos de estos evangelios apócrifos no tenían ese asidero tanto, tanto de los testigos como un asidero incluso de parte de las comunidades más íntimas al grupo discipular. Ahora, el trabajo de compilación, recuerde, se transforma en un trabajo pastoral y en un trabajo teológico. El hecho de que cada uno de los autores omita o expanda aún más las ideas, incluso llegue a transformar las fuentes mismas o considerar anexos, personajes que otros no reconocen o no mencionan, siempre, siempre van a tener el objetivo de poder, de poder revelar con mayor profundidad y detalle el mismo quehacer, actuar o decir del Señor Jesús. No hay nunca un hecho de mala intención. No sé si vamos bien ahí. Cualquier cosa, ustedes levantan la manito ahí o simplemente encienden el micrófono y preguntan. Ahora, dentro, aquí hay una, bien, bien, ya. Dentro del modelo de interacción de los evangelios, hay que mencionarlos dentro del ámbito de la dialéctica. ¿Ya? Ahí hay, por supuesto, una interacción dialéctica en o entre los mismos evangelios, siempre abarcando los sinópticos. Recuerde que hemos dicho que Juan, en su contexto, es teológico y debe ser estudiado por separado. Ahora, entre estos evangelios existe una interacción dialéctica. Si alguien no entiende o no reconoce el término dialéctico, deben por lo menos o googlear o estudiar, o si tienen algún libro de filosofía, porque es un principio filosófico. De hecho, tiene que ver con el arte de saber dialogar. Eh, ahora bien, no se queda simplemente en el área del diálogo, sino en la argumentación, porque uno de los principios o de las leyes de la dialéctica es que toda tesis en sí, toda tesis en sí va a tener o va a contener siempre sus opuestos, es decir, algo que les contraríe, algo que los confronte o algo que les demande aún más razón. Toda tesis siempre va a ser confrontada, va a tener estos opuestos que van a exigir una demanda aún más profunda en cuanto a lo que se está dialogando. Recuerden que el Nuevo Testamento dice que nosotros no solamente debemos compartir la fe, lo cual ya se transforma en la demanda de la comisión de la misma iglesia, sino que debemos dar razones de ella. Es interesante que de pronto se obvíen normas como estas, que son prácticas de la dialéctica, en donde debemos saber argumentar aquello que estamos diciendo. No es simplemente porque me nació, porque lo oí, porque alguien me lo enseñó. Eh, Sería muy básico o poco creíble simplemente enseñar, decir algo porque alguien me lo ha dicho. En la dialéctica tiene que estar justamente el argumento para poder dialogar. Además que en el sentido filosófico, la dialéctica solo que busca eh, es alcanzar la verdad, una verdad mediante o por medio del examen crítico de las ideas. Dentro del ámbito bíblico, la dialéctica confronta todo aquello que es opositor al principio de la verdad y lo confronta de acuerdo con los mismos puntos de la verdad. Por eso es tan interesante observar los evangelios, porque desde los evangelios erradica, sale, germina, brota, nace todos los principios que la iglesia predica como verdad. Pues el sostén de ella no es una máxima en sí, sino una persona, Jesucristo mismo. Es tan interesante observar el modelo de interacción dialéctica
porque los evangelios no es que se opongan entre sí, pero sin embargo, cada uno de estos se narra en un opuesto hacia el otro. Generalmente lo vemos o se entienden desde las discordancias, esas especies de choques de ideas o de contextos. ¿Cuántos endemoniados eran en Gadara? ¿Uno o dos? ¿Cuántos ciegos había en Jericó? ¿Uno o dos? ¿Por qué uno menciona a dos personajes, incluso menciona su nombre, y otros simplemente los dejan como algo genérico? ¿Por qué? Esas discordancias generan la dialéctica entre los evangelios. Hay una interacción, una propuesta que busca, por supuesto, como hemos mencionado, poder ayudar en la crisis, en la persecución, en el dolor o en el momento al cual el autor esté dirigiendo su escrito. Esa es la motivación. Y la dialéctica tiene su punto de esencia allí, como lo que observamos en el WhatsApp del curso sobre la maldición de la higuera estéril. La verdad es que los hermanos que han escrito y han respondido lo han hecho, pero de muy buena manera. Me gustó mucho una opinión que dijo que nunca había observado ahora con tanta nitidez las diferencias que habían entre uno y otro, y uno empieza a notarlas ahora. Empieza a darse cuenta de lo relevante de algunas ideas y de cómo otras simplemente son omitidas para fortalecer ciertos puntos. Por ejemplo, de todo lo que podría seguir diciéndose. Es interesante cómo Marcos profundiza en el juicio, por eso da tiempo y espacio a lo que es el proceso de maldición y lo que significa la esterilidad al secarse el mismo árbol, porque hay un juicio y termina justamente los versos dando explicación acerca del juicio, disponiendo la purificación del templo en ese intertanto, en el intervalo de la sequedad del mismo árbol. Ahora, es interesante que la misma propuesta a través de la óptica de Mateo sea no en juicio, sino en un acto de fe. Y lo que profundiza el enfoque tiene que ver con la fe. Ahora, ¿qué pasa si consideramos la narrativa, la perícopa, este cuerpo narrativo de la maldición de la higuera estéril bajo diferentes tipos de enfoques? Como por ejemplo, si lo observamos desde lo sociológico, incluso desde la ecología, donde, donde el actuar o el proceder pecaminoso termina afectando incluso a la misma tierra. ¿O no aconteció así en el texto del Génesis, donde el pecado del hombre termina llevando a maldición a la misma tierra? ¿No le parece a usted interesante desde ese análisis? O desde los aspectos sociopolíticos, porque por regla general siempre los vemos desde la espiritualidad. Pero ¿qué pasa si se analizan desde una mirada sociopolítica? Interesante. Las fórmulas, cómo se dan. Incluso fíjese si lo viéramos desde posturas psicológicas, porque cuando habla de que tiene mucho follaje, hay muchas hojas, es robusto en hojas el árbol, pero no tiene frutos, dentro de la interpretación hermenéutica también se puede hablar de un falso exitismo, esa falsa sensación de éxito que tienen aquellos que creen que han crecido, se han expandido, han logrado, pero en realidad no han conseguido ningún resultado. Por lo tanto, entender esto nos sirve a nosotros como una especie de prisma. El prisma es el elemento que es capaz de fraccionar la luz, dividiéndola en la esencia de los colores primarios. Lo que nosotros debemos hacer es convertirnos justamente en ese prisma, examinar la lectura, los textos de los evangelios y poder observar a través del lente de la comunidad receptora cuáles son las intenciones, la fórmula explicativa, los por qué cada uno de estos autores refiere como refiere, omite, añade, incluye, expande,
reduce todo aquello que forma parte de la tradición de Jesús. Y vuelvo a decir, cuando hablamos de la tradición de Jesús, hablamos de sus palabras, en este caso discursos, enseñanzas, sus dichos, palabras y discursos, enseñanzas son distintos a sus dichos, sus obras, cuando hablamos de sus obras hablamos de sanidades y milagros y la pasión, el relato de la pasión que contiene en su esencia lo que es todo lo que ocurre en la noche de Pascua, el arresto, los tres juicios, ya los tres juicios, las tres sentencias, el castigo, el Gólgota, el Calvario, la muerte y la resurrección. Espero que vamos bien hasta acá. Ahora, cuando observamos a través de la lupa los receptores de los evangelios, empezamos a entender varias cosas. Primero que cada uno de estos nos transmite una especie de ecosistema. Y es así. Cada comunidad tiene sus necesidades. Cada comunidad tiene sus déficits. Cada comunidad tiene también sus pros. Entonces, la escritura va dirigida justamente en esa línea de enfoque. Hay todo un ecosistema de líderes, creyentes, tanto antiguos como nuevos, personas que llevan tiempo en la fe, algunos discípulos directos de los apóstoles, y otros que se han ido añadido durante las predicaciones apostólicas en sus viajes misioneros. Cuando observamos de esto en los parámetros del primer siglo, notamos que el Evangelio de Marcos está escrito desde Roma. A través de la historicidad, la comprobación de esto se ha certificado. Aún hay probables, aún hay crítica, pero la gran mayoría certifica que el Evangelio de Marcos se escribe en Roma, teniendo como tutela o guía incluso al mismo apóstol Pedro. En Roma. Si es en Roma, entonces la escritura de su Evangelio está vinculada con creyentes que están enfrentando la persecución. Al primer siglo en Roma es muy potente la persecución del imperio hacia el mundo creyente. Hay una amenaza de martirio, hay muertes por doquier. El mismo apóstol Pedro, el apóstol Pablo, mueren por causa de las persecuciones neronianas. Por lo tanto, es muy influyente el Evangelio de Marcos en este tiempo y para esta comunidad. De allí que todo se presente como una especie de seguimiento. De ahí que el Evangelio sea muy rápido de leer y que la tradición de Jesús sea muy fácil de comprender, pues mucho que reflexionar no hay, pues se presenta al Hijo del Hombre, se presenta la humanidad de Jesús en un increciendo, junto con sus discípulos que a través de la experiencia van reconociendo tanto su mesianismo, Marcos capítulo 8, tú eres el Cristo, como su divinidad, el Hijo del Dios viviente, la palabra del centurión en la cruz del Calvario. Es interesante que sea un centurión, perdón, es interesante que el primero en notar el mesianismo sea un judío, pero quien lo proclame con su autoridad divina sea un gentil. Y un gentil romano, el centurión. Es el centurión quien proclama la divinidad del Mesías. Esto es más que un guiño para la iglesia que está siendo perseguida en Roma. Así, el Evangelio de Mateo, en su gran mayoría concuerda, de los eruditos y críticos de la palabra, biblistas, señalan que Mateo escribe desde Antioquía de Siria, ¿ya? Antioquía de Siria. Judeocristianos, la gran mayoría de ellos lidiando con la expulsión de las sinagogas, porque muchos de ellos, por medio de la evangelización, se estaban convirtiendo a la fe. Muchas sinagogas también sirvieron de base
para los movimientos apostólicos, especialmente los viajes de Pablo. Ahora, que Mateo le escriba a estas comunidades es porque o bien Mateo también se radicó allí y fundó también una escuela en Antioquía de Siria, donde, como dicen otros críticos, sea lo más lógico que se haya producido la totalidad de la escritura de Mateo, ya no solo a través del mismo, sino también de parte de algunos discípulos mateanos, que terminaron dándole forma y estructurando todo este evangelio, pues sin lugar a dudas, el evangelio de Mateo es un evangelio muy bien estructurado, tanto así que hemos mencionado en varias prédicas, incluso en los estudios que hemos hecho aquí, que todo el Evangelio de Mateo se circunscribe a 5 grandes sermones. Y son 5 porque Mateo está aludiendo justamente al Pentateuco, a los libros de Moisés. Y cada uno de estos sermones se liga en más o menos partes con cada uno de los 5 libros de la ley. Ahora, cuando usted lee Mateo, siempre está esta fórmula donde se aleja de todo lo que se relaciona con el mundo farisaico o con estos religiosos también como los saduceos. Siempre hay un alejamiento, un distanciamiento al tratarlos las sinagogas de ellos. Hay una fórmula de ver siempre distante, porque está viendo que los enemigos de la fe no solamente tienen que ver con los del imperio de Roma que están persiguiéndolos, sino también con su mismo pueblo. Eso es a considerar. Y por último, el Evangelio de Lucas tiene una especie de construcción también mucho más abierta y dedicada. Eh, lo más probable es que en algún lugar, incluso se señala Antioquía de Siria, pero en algún lugar del Asia Menor, de las influyentes localidades donde el apóstol Pablo levantó congregación, otros señalan que pudo haber sido escrito desde Éfeso, también lugar donde el mismo Lucas reside, comparte y también transmite la fe junto con ellos. Los que han leído el libro de los Hechos saben que el que está escribiendo escribe en nosotros, porque Lucas se incorpora también en muchos de esos viajes, trayectos y experiencias. Ahora, ¿a quiénes les escribe? No solamente a judeos cristianos que han sido expulsados de las sinagogas, y no solamente a creyentes que están siendo perseguidos por causa del imperio, sino también que le está escribiendo a gentiles educados, algunos de ellos con trabajos importantes, incluidos las mismas instituciones romanas. Muchos judíos que de pronto también ahora lidian con la marginación, entre estos personas que tienen estratos sociales muy escasos. Es increíble cómo abarca a través de un lenguaje clásico, pero también simple de oír, cómo es que alguien de mucho intelecto y alguien que va a escuchar la lectura porque no tiene conocimientos de leer, es capaz de comprender y entender las razones del Evangelio mismo. Este vendría a ser prácticamente el ecosistema. Observémoslos uno a uno. Ya dijimos que Marcos escribe para la comunidad que está bajo persecución y los posibles receptores sean cristianos en Roma, todos ellos bajo el mando de Nerón. Fueron los padres de la iglesia quienes sostuvieron esta afirmación, es decir, ya tenemos que desde el siglo segundo, tercero y hasta el cuarto, los discípulos directos de los apóstoles consolidaron esta verdad, presentando como evidencia lo que hemos mencionado de Marcos como el uso de latinismos, ¿ya? La referencia textual que realiza en Marcos capítulo 15, verso 21, al saludar a miembros de la iglesia en Roma. Ya Marcos 15, 21 y Romanos capítulo 16, verso 13, aluden a los mismos personajes. Es decir, son miembros históricos de la fe. Quizás ellos mismos fueron los que echaron a correr el mismo evangelio. Ahora,
Es notorio cómo el evangelista, Marco en este sentido, hace explicación de todo lo que son las costumbres judías, como el de Marcos capítulo 7, versículos 2 en adelante, Marcos capítulo 15, verso 42. ¿Por qué tendría que explicar si el receptor es otro hebreo? No habría necesidad. No obstante, lo realiza. ¿Por qué? Porque quienes están leyendo son miembros de la iglesia en Roma, muchos de ellos gentiles conversos a la fe. Ahora, como hemos mencionado, lo acotado del texto, solo 16 capítulos, lo raudo de su narrativa, es decir, la fluidez con la cual se desarrolla la tradición, nos viene a presentar el evangelio de la acción y del sufrimiento. Acción y sufrimiento. El enfoque directo siempre va a ser el mismo. Cristo es pura y neta acción. Ahora, todo este accionar va a traer como resultado sufrimiento. Otra cosa que es complejo de poder entender, pero que se asimila cuando lo que se está hablando es verdad. La verdad siempre va a tener opuestos, la verdad siempre va a sufrir oposición. Además, el énfasis que hace Marcos en el secreto mesiánico, en este camino de identificación que realiza a través del avanzar discipular junto a Jesús como maestro, que va desde las orillas del mar de Galilea hasta la cruz del Calvario, sirven para poder entregar consuelo, ánimo y fortaleza a todo un pueblo que está siendo martirizado. No hay nada más esperanzador que oír, que saber, que leer, que aquel que adoramos, servimos y seguimos fue martirizado primero. Y no por obras injustas, no por pecados o problemas personales, sino simplemente porque la aversión del mundo frente al amor, a la paz, a la justicia y a la santidad traen como resultado ese desconsuelo. Ahora, esto sirve teológicamente para presentar la inauguración del reino de Dios, un reino escatológico que va del sufrimiento a la cruz, pero de la cruz al reino, de la cruz a la victoria, de la cruz al triunfo sobre toda potestad. Es decir, la óptica de Marcos dice que frente a todo un pueblo que está siendo perseguido, martirizado y dado por muerto, le estás diciendo que Jesús pasó exactamente lo mismo, por ir a la acción de lo santo, lo correcto, lo justo, lo bueno, lo piadoso, terminó llegando a la cruz. En la cruz no fue derrotado. La cruz sirvió como el puente para unir a todos los suyos con el Padre. La cruz, sirvió para poder redimir a la humanidad a través de su sangre. Y de la cruz directamente hacia el triunfo sobre toda potestad. Eso es en sí el objetivo de Marcos para la redacción de su evangelio. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O vamos bien? Vamos bien. Cuando observamos el evangelio de Mateo, decimos que él fue escrito para la comunidad judeocristiana. Ya estamos hablando de muchos seguidores de Jesús que comenzaron a sufrir la expulsión de las sinagogas. Algunos mencionan años que van desde el 64 hasta posterior al año 70, incluso algunos hasta el 80 o 90 después de Cristo. No obstante, la crítica respecto a la datación que el Evangelio de Mateo sea posterior al año 70 sería que
estarían dadas las bases a la destrucción del templo en dicho año, el año 70 después de Cristo. Recuerde que las tropas romanas comandadas por Tito, general romano, terminan destruyendo todo el templo, cumpliendo la profecía del Señor que sobre tal no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Ahora, es anterior justamente porque lo que hace el Señor es una proclamación escatológica y está dentro de ese discurso, el discurso del final de los tiempos. Este evangelio funciona como una especie de manual de identidad, ¿ya? Eso es importante de saber, que va a presentar a Moisés, ¿sí? De manera implícita en la persona de Cristo. Pero lo que hace de manera muy exquisita es alejar la figura de Moisés del Mesías. Recuerden Deuteronomio 18:18 que eh, la profecía de Moisés dice que Dios levantará a otro profeta como él, que hablará solamente lo que el Padre le dice que hable. Y esa profecía se cumple justamente en la persona de Jesús. Esto va a distanciar la figura de Moisés del Mesías. ¿Por qué es tan importante? Porque así se genera una identidad en Cristo, donde el pueblo de la ley se aleja de la figura mosaica. Ojo, no de manera irreverente, no simplemente desechando todo lo escrito veterotestamentario, sino disponiendo su mirada de manera fuerte en la persona de Jesús, no minimizando la trayectoria, el lograr la persona de Moisés, sino maximizando la obra de Jesús a través de el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las profecías y todo aquello que formó parte de las tradiciones observadas de acuerdo al principio de la ley. ¿Y cuál era el principio de la ley? Justamente el amor. Ese amor que lo vincula tanto con Dios para con el prójimo. Ahora, algunos señalan que Antioquía de Siria sea el lugar más probable para la redacción del Evangelio y para la comunidad a la cual se le escribe de manera original. La congregación de Antioquía de Siria era una congregación de origen mixto entre judíos y gentiles conversos. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 20 al 26. Así que eso podría explicar la situación que existe en esa iglesia respecto a los legalismos y al antinomianismo que Mateo aborda de manera muy explícita en su propio evangelio. El tema teológico central de Mateo es presentar a Jesús como el rey prometido de la descendencia de David, que ha venido para redimir a su pueblo y establecer su reino de justicia. Y Lucas le escribe, como mencionamos, a una comunidad gentil que tiene doble arista, que tiene doble proporción. Una comunidad gentil de origen culto, es decir, para ellos va la lectura desde el griego clásico, utilizando palabras, recursos literarios y fórmulas que son prácticamente parte de la literatura clásica del griego antiguo. Ahora, a pesar de ello, está diseñado de tal manera el Evangelio de Lucas que a la lectura puede ser comprendido por el más noble campesino. Es el Evangelio que añade, incluso comparte y extiende la fe, la lectura, la narratividad, y los incluye como parte de los protagonistas de la tradición, a quienes siempre han sido excluidos por parte de la misma religiosidad judía. En este caso, mujeres, niños, pobres, enfermos y esclavos. Eso es
muy notorio en el Evangelio. Sabemos que le escribe a un receptor especial, Teófilo. Ambos textos, Lucas y Hechos, tienen el mismo receptor, Teófilo. Ahora la discusión es si este Teófilo es una persona en particular, es decir, la propuesta literal de que sea alguien con el nombre de Teófilo, o bien sea una propuesta ficticia a través del nombre de un personaje. Pues la palabra Teófilo significa el que ama a Dios o los que aman a Dios. Por lo tanto, puede que sea el receptor un personaje real o bien puede que de manera ficticia utilice este nombre para generar como receptor a todos aquellos que aman a Dios. Así puede dirigir su evangelio, su narrativa a todo el mundo helenizado. Es importante observar cómo la propuesta de Lucas frente a la tradición de Jesús es universal. Se transforma en un defensor de los marginados. Ojo, Mateo también lo hace especialmente con las mujeres, pero lo de Lucas sobrepasa toda comprensión. Lo de Lucas es extraordinario respecto a cómo añade incluso ejemplos, ejemplos que para la época y para quienes está siendo aludido resultan muy graves de asimilar, como por ejemplo Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, cuando Jesús está en la aldea de Nazaret y entra en la sinagoga. Entrando en la sinagoga, todos los que han leído el pasaje, no sé si lo están buscando y pueden seguir la lectura. A ver, hagamos el ejercicio. Lucas capítulo 4, ¿ya? Lucas capítulo 4. Vamos, verso 16. Fíjese que dice que entra conforme a la costumbre en la sinagoga de Nazaret, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. El ministro, como rutina sinagogal, le entrega el rollo para la lectura y propiamente tal la posterior reflexión. Ahora, lo que hace Jesús es muy notorio. Lucas socialista. Bueno, Gastón. Imagínense lo que la frase podríamos decir también, Lucas inclusivo. Lucas inclusivo. Fíjese lo que hace, lo que dice, verso 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, ¿ya? Lo notable, lo notorio aquí es que dice el verso 17, y habiendo abierto el libro, ¿ya? Halló el lugar donde estaba escrito. Es decir, no leyó cualquier extracto, lee de manera intencional. Él buscó el pasaje, lo que para nosotros es Isaías capítulo 61, versículos 1 en adelante. ¿Dónde están los problemas aquí? El problema es que Jesús termina la lectura sin citar el día de la venganza. Y era un horror, no un error, era un horror no leer todo el pasaje. Saltarse, evitar o no leer resultaba un acto gravísimo en lo que era la lectura de la palabra, en el tiempo del estudio sinagogal. Fíjese que solamente concluye con el año agradable al Señor. Claro, porque el Hijo del Hombre nosotros lo entendemos en totalidad por el contexto de los evangelios, porque tenemos toda la escritura, pero él termina de decir eso porque nosotros sabemos que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Va a haber condenación, por supuesto, pero es una mirada escatológica, no al tiempo de Jesús. Por eso cierra el rollo, se lo da el ministro y todos quedaron atentos, atónitos, pasmados, sorprendidos, perplejos, taciturnos, mirando,
mirando al Maestro. Además señala, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. ¿Dónde está lo inclusivo de Lucas aquí? En que empieza a dar ejemplos, ejemplos de gracia y ejemplos de misericordia. Versículo 25. Había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, tierra pagana. Fíjese cómo la misericordia va en pro del alcance hacia el lugar pagano. Y el ejemplo que viene es peor todavía. Dice, es peor, bueno, para los receptores, para los oyentes, en este caso, líderes de la sinagoga. Dice, verso 27, y había muchos leprosos en los días de Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Este no solamente habitaba tierra pagana, no solamente era un extranjero, este era un enemigo de Israel. Es decir, qué increíble. Paganos y enemigos son dignos de la misericordia de Dios. Por eso el Evangelio de Lucas tiene una distinción donde considera la tradición e incorpora y añade ejemplos como estos. ¿Para qué? Para poder abarcar y ser parte de todo el movimiento apostólico. Recuerde que Lucas es compañero del apóstol Pablo. Así, el retrato de Jesús se convierte en una imagen universal, no solamente local, sino universal. Es en sí, entonces, cómo esto se transforma en acción. Lo que hacen los evangelistas es tomar la tradición de Jesús y volcarla a la acción. Esto es importante de señalar. Raúl Saldívar dice en su libro, Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, el autor no violenta la esencia de la tradición, sino que la actualiza y dinamiza. Oh, cual intérprete, como nosotros, como lo que hacemos ahora con la palabra, que tomamos la escritura, la leemos y la interpretamos para nuestra realidad, para nuestros días, como aquellos hombres que entienden los tiempos y consideran lo narrativo para poder volcarlo a su propio tiempo, a su actualidad y vivir conforme al principio y a la ley. Así que se adapta la forma, me gusta esta frase, se adapta la forma para blindar el fondo. ¿Ya? Vamos a observar ahora algunos ejemplos textuales que son casos paradigmáticos, donde la creatividad de aquellos redactores influye en la disposición de su propio texto. ¿Ya? Observemos. Las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 3 y Lucas capítulo 6, verso 20. ¿Quién puede leer, por favor? Mateo capítulo 5, verso 3 y Lucas capítulo 6, verso 20. ¿Quién me ayuda a leer? Recuerde que Marcos no incorpora el sermón de las bienaventuranzas, no las menciona. Sí Mateo y sí Lucas, pero hay ciertos detalles. Aquí solamente mencionaré uno en específico. Mateo capítulo 5. Verso 3. Sí, no, perdón, a ver, 5:1, 5:1. Amén. Dice así, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo, ¿hasta dónde, pastor? Hasta ahí está bien. ¿Ya? Y Lucas capítulo 6, verso 17 al 20. No da tantos que no se entiende nada. Amén.
Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Quiero que noten, quedó el micrófono encendido, hermano Jonathan. Manito Jonathan tiene el micrófono encendido. Gracias. Quiero que noten algo sobre el detalle de Mateo 5, porque eso lo conocemos como el Sermón del Monte. ¿A qué alude? ¿Dónde está la referencia de Mateo? Está haciendo una alusión exclusiva y reservada a la persona de Moisés. ¿Ya? La alusión de Mateo es exclusiva y reservada a Moisés. Porque ¿qué es lo que vemos en Éxodo 24:12? Que el que sube al monte para recibir la ley y posteriormente entregársela al pueblo es Moisés. Es Moisés quien desde el monte tiene contacto con su Dios para recibir la palabra y éste sucesivamente entregársela a los suyos. La alusión hacia Cristo es exactamente la misma bajo las consideraciones lógicas del personaje que está contando, pues no es Moisés, es mayor que Moisés y sube al monte no para recibir la palabra, porque él es la palabra. Sube al monte para que desde la cima, cual Moisés, pueda hablarle a todos los suyos, no solamente los que están allí sentados originalmente, sino todos los suyos que van a tener también parte de esta lectura, observando cómo desde lo alto viene la palabra, el mensaje para este nuevo grupo, para para esta nueva congregación, para la naciente y futura iglesia. Por lo tanto, hay una fórmula donde se presenta el monte como un escenario, el escenario que vincula a las personas de Moisés y Jesús dentro del entorno de la palabra. ¿Ya? Ahora, hay un distanciamiento, por supuesto, desde el monte hacia la multitud que está abajo. Siempre es así. El caso de los maestros judíos, se hablan de estudiar los pies, ¿eh? ¿Lo han escuchado? A los pies de Gamaliel. ¿Por qué? Porque él está sentado en un estrado, en su cátedra, entonces el discípulo mira hacia arriba. Lo que observa son sus pies, a los pies, la altura del maestro, la altura del que está arriba, la altura del enseñador. Eso es lo que se traspasa a través del monte. Lo increíble es Lucas, porque nos señala el mismo sermón. Tiene sus variaciones, por supuesto. Tiene muchas cosas que son adaptadas para los receptores a los cuales le escribe. Pero lo importante es la palabra llano. Dice, y se detuvo en un lugar llano. Y la pregunta es, ¿y el monte? Se detuvo en un lugar llano. ¿Por qué? Porque Lucas no quiere mostrar este distanciamiento, esta separación. Jesús no está en la cima hablándole a la multitud. Jesús está junto a ellos compartiendo la palabra. Es la palabra junto a los oyentes. Es la palabra junto con ellos. Es lo que brinda Éxodo 19, verso 25. Ese contexto que menciona la cercanía de Dios junto a su pueblo, la inclusividad que Dios tiene para con los suyos, donde nadie queda fuera,
donde todos son convocados, donde todos son parte de. Es increíble cómo el mismo texto de Éxodo nos muestra los dos parámetros, el monte y el distanciamiento, el llano y la inclusión. Ahora, fíjese, hay más detalles, los invito al análisis, como por ejemplo que en el texto siempre va a haber en Mateo un realce a los pobres en espíritu. Sin embargo, lo de Lucas tiene que ver con una pobreza más material, mucho más física, y un reclamo para la sociedad política del momento, que vive opulentemente con una riqueza impresionante. Esto es lindo de poder observar y destacar dentro del Sermón del Monte. Veamos otro. La genealogía de Jesús. Los que hemos estudiado los evangelios, específicamente Mateo y Lucas, me queda poquito para los que están preocupados por la hora, ¿ya? Los que hemos estudiado los evangelios han observado que la genealogía de Jesús en Mateo tiene un carácter muy estructurado, tanto así que menciona grupos de 14, ¿ya? Grupos de 14. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupos de 14 generaciones. 14 porque es el número del Mesías. 14 generan las letras en su descripción cuantitativa. Ve que cada letra del alefato hebreo contiene un número o es un número. Y el nombre de David y Mesías suman 14. De ahí que el evangelista, entendiendo esta realidad, haga la diferencia en grupos de 14. Lo interesante es cómo termina. Termina siendo él el séptimo 7, dando inicio a una nueva generación en Cristo. Una generación que se sostiene en su mesianismo, en su realidad divina, con ese número precioso y teniendo como sostén el número 14, que es el número del Mesías y es el número de David, presentándolo como el heredero del trono por parte de la dinastía o el linaje de Israel. ¿Ya? En cambio, lo de Lucas es mucho más, eh, más profundo. Profundo en el sentido de que no inicia con Abraham, sino que inicia con Adán. Adán que es hijo de Dios. Ahora, Mateo yendo en una cadena ascendente genealógicamente, lo de Lucas es descendente, va desde el Cristo hacia Adán. Cuando se suman todos, los descendientes son 76 y Jesús, en este caso, viene a ser el 77 de ese listado. 11 grupos de 7, 11 generaciones. 11 veces 7 generaciones. Hay una insistencia en el número 7, en divulgarlo como perfección, siendo Jesús el descendiente 77. Es rico también ver cómo menciona al primer Adán, ¿ya? Y cómo empieza con el postrer Adán y cómo termina con el primer Adán. Así realzando esta figura ya más paulina de la imagen del Cristo, como el postrer Adán que viene a solucionar, a arreglar todos los errores que cometió el primer Adán. ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Sí? La pregunta del divorcio. ¡Cha-chan! La pregunta del divorcio. Esto hay una diferenciación también profunda entre Mateo y Lucas. Ya, Mateo y Lucas. ¿Dónde están las diferencias? Fíjese que Mateo, como buen judío,
hace una omisión frente a lo que es la iniciativa femenina, añadiendo la cláusula de fornicación. Claro, siempre la mujer en un segundo plano. Los que conocen de la historia del primer siglo comprenderán que la mujer es posesión del marido. Por lo tanto, mucha mención no tendría. Además que las sentencias de parte del maestro forman parte de una discusión bastante prolongada que tenían las escuelas rabínicas de Shammai y Hillel, justamente en esa época. Lo de Lucas es sustancial porque incorpora a la mujer. La incluye, pero la incluye explícitamente al decir, y si la mujer repudia a su marido. Es decir, la saca de la categoría de posesión para incluirla al nivel de las personas. Y eso no había sido mencionado en ningún escrito del primer siglo hasta Lucas. Por lo tanto, lo que se observa acá es la incorporación de las cláusulas que son parte del derecho romano. Estamos hablando ya de una disposición legal. Lucas considera la ley natural dentro de lo que es el mensaje del maestro. Por eso habla en un contexto normativo, público, legal, donde las mujeres que formaban parte de muchas audiencias en aquella época también podían dar inicio a un proceso de divorcio. ¿No lo habían visto o sí? Otro detalle, y creo que por aquí vamos ya concluyendo. El contexto de la oveja perdida. ¿Me ayudan? O por lo menos observémosla. Mateo 18, versículos 12 al 14. Ahí en este capítulo, Mateo 18, para los que conocen de la estructura de Mateo, Mateo 18, estamos en el cuarto sermón. Ya dijimos que Mateo estructura su evangelio en base a 5 sermones. Mateo 18 es el cuarto sermón, ¿ya? ¿Ya? Y es el sermón eclesiológico, es el sermón para la iglesia. Y fíjese cómo dispone la parábola de la oveja perdida dentro de lo que es el contexto de los hermanos, ¿ya? El contexto de los hermanos, de los miembros de una comunidad, de los miembros de una comunicación, dándole el valor que corresponde a cada uno de los pequeños. Posteriormente, en este sermón, va a referir a cómo se debe perdonar y después va a dar una parábola más sobre los dos deudores: valor, comportamiento y la reconciliación. Siempre va a estar el accionar de ir a buscar a aquel que se ha alejado. Interesante, donde el trabajo de ir a buscar no es simplemente la del pastor. De pronto el enfoque solamente está en el pastor. No, la parábola dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene, no dice si un pastor pudo haber localizado la enseñanza diciendo estrictamente el término pastor, y es el pastor quien acudiría a ir a buscar la oveja que se ha perdido. Notorio, ¿cierto? Pero está señalando un hombre. Este hombre va a buscar la que se encontraba perdida. Es así como nos involucra a todos en este proceso de rescate, de incorporar, de insertar, de añadir aquellos que han sido exiliados. Recuerde que Mateo les está escribiendo a muchos creyentes que han sido expulsados. Entonces, para ello está la congregación que les dice, no se vayan, no se alejen. Notorio, ¿cierto? Es decir, la dirección de la parábola de la oveja perdida es hacia el interno de la iglesia, donde todos los creyentes tienen la necesidad de ir y restaurar a aquellos que han tropezado, han caído o se han herido.
Fíjese que en Lucas, capítulo 15, cómo cambian las cosas ahora que están prestando más atención a estos detalles. Lucas capítulo 15, la parábola de la oveja perdida se encuentra también en un discurso parabólico que hace Lucas eh, sobre el mensaje del maestro. Ahora, es un discurso netamente apostólico, es un discurso de alcance, no está señalando a los que están dentro, sino que está señalando a aquellos que se han perdido, se han perdido. ¿Y dónde está la clave? La clave está en elementos y palabras que no utiliza Mateo, como por ejemplo, si un pecador se arrepiente, verso 7, si un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es, las diferencias son notorias. Además que lo que le secundan a esta parábola son las parábolas de la moneda perdida y el hijo pródigo. Es decir, en este sermón apostólico de parábolas tenemos la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Lo nota? En la primera parábola de la oveja perdida se va en busca de un bien, porque a la oveja se le considera un bien, algo de mucho valor. Después se está buscando algo, la moneda perdida, también que tiene un alto valor para el alma, para la persona que entiende que ha sido comprada. Y la parábola del hijo pródigo es de alguien, es la búsqueda de alguien. En este sentido, el padre que está atento al regreso de su propio hijo. El contexto es hacia el exterior, hacia el marginado, hacia el perdido, hacia el pecador. Por lo tanto, síntesis. Tenemos el evento histórico, la persona de Jesús, que gestó y originó toda la tradición. Marcos escribe para consolar. Mateo va a escribir para validar. Lo de Lucas va dentro de una normativa en donde la ética también tiene mucha parte, específicamente la redención. Y lo de Juan, que ya hemos dicho que se estudia completamente aparte, tiene que ver con aquello que es triunfo y victoria. ¿Ya? Triunfo y victoria. Voy a dejar esta imagen. Por lo tanto, ¿qué es el propósito? La pluralidad. Por eso se habla de sinóptico. Tres miradas. Tres miradas. No necesitan ser concordantes. No necesitan ser iguales. Tienen que ser diferentes. Y son esas diferencias las que nos encantan. Son las diferencias las que atrapan. Son las diferencias las que expanden aún de mayor forma todo aquello que es parte del relato y de la historia de Jesús. El sostén, la base de nuestra fe es justamente los evangelios. Entender la fórmula de sus miradas nos permite comprender la realidad de Él en todo su esplendor y con toda su fuerza. Además, la palabra no fue escrita simplemente en un vacío para contarnos una simple historia. Fue escrita para restaurar y para traer sanidad a una realidad específica. Concluyo con la mención que realiza Santiago Oporto, Santiago Guijarro Oporto, también biblista, que dice: este descubrimiento en el problema sinóptico de que Marcos sirvió de base para los evangelios de Mateo y de Lucas solucionó en cierta medida un problema, pero termina planteando otro. Pues los evangelios de Mateo y de Lucas, que son
más extensos que el de Marcos, tienen en común más de 200 versos que no se encuentran en Marcos. Si Marcos era el evangelio más antiguo, ¿de dónde habían tomado Mateo y Lucas todos esos versículos? Lo que estudiaremos entonces el miércoles 29, Dios mediante, será la propuesta, la famosa tesis del documento Q, es decir, de una fuente anterior a Marcos, una especie de protoevangelio, que era continente de los dichos o también los llamados los logias del Señor Jesús. Amén. Hemos concluido esta lección.